¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, vengo con ustedes porque las reglas del juego para el CFDI con complemento carta aporte han cambiado totalmente. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video para que te enteres de estos cambios que se van a dar a partir del 1 de diciembre del 2021. Amigos, como se los comento, lo que es el CFDI con complemento carta aporte ha cambiado totalmente. Esto a partir del mes de septiembre, porque como ustedes bien ya lo saben, todo el tema de la factura ha evolucionado hasta convertirse, amigos, en un complejo documento llamado CFDI, y que además, si le vamos a agregar algún complemento, pues se complica muchísimo más. Si no te has enterado de qué es el complemento carta aporte, te voy a invitar a que veas el video que te dejo aquí arriba, que es básicamente la primera parte de este video, pero que este segundo video tiene muchísimo más peso porque ya es lo que se va a quedar. Amigos, nada más para que estemos un poquito en contexto, acuérdense que el CFDI con complemento carta aporte se va a utilizar para poder comprobar y acreditar las posesiones o propiedades de los bienes o mercancías cuando estos se trasladen, ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o ferroviaria. Sin embargo, como les comento, es importante que vayan a ver el video previo de carta aporte, ya que aquí es donde vamos a dar como los principales elementos para que tú lo consideres a la hora de emitir este CFDI. Lo que fue el día 29 de septiembre de este 2021, se dieron a conocer más detalles en la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2021. Es la tercera versión anticipada. Y si ustedes recordarán, amigos, en varios foros, en varios videos, ya he hablado yo acerca de lo que es el CFDI con complemento carta aporte, específicamente de la regla 2719. La regla que da origen a este CFDI con complemento carta aporte. Sin embargo, en esta fecha, en este documento, no solamente ya vamos a tener lo que es la regla 2719, sino que además se adicionaron la 27151, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. Todas estas reglas, amigos, son referente al CFDI con complemento carta aporte. Todas estas las vamos a ver en este video para que te quedes no solamente desde inicio a fin, sino que lo comprendas, porque prácticamente todas estas reglas, si tú estás transportando, si estás trasladando mercancías, seguramente caes en alguno de estos supuestos. Al final del video te voy a decir cuál es el dato más importante que debemos de considerar. Entonces te pido por favor que no te despegues de este video. Vamos a iniciar con lo primero. Se les deberá llenar los datos que establece el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte como punto número 1. Y ojo, no se aplicarán estos datos cuando se expidan mediante el aplicativo Mis Cuentas. Este aplicativo que hoy en día todavía lo tenemos, donde generalmente se presentan algunas otras declaraciones y donde podemos generar algunos otros trámites. Todo esto, amigos, viene en la regla 2717. Sin embargo, amigos, debemos de tener mucho cuidado porque este instructivo, que al menos hasta el día de hoy, 30 de septiembre, es un documento de más o menos 75 páginas. Entonces va a ser muy importante que revises este documento previo a que entremos en vigor con estas nuevas reformas, estos nuevos cambios que sin duda van a ser muy importantes para ti, ya sea que traslades mercancía o que no la traslades, ya que seguramente en algún momento vas a entrar en estos supuestos. El siguiente dato importante, amigos, es lo que nos viene a decir la regla 2719, porque esta regla cambió totalmente. Es otra redacción, nada que ver con la que teníamos previo al 29 de septiembre del 2021. Vamos a leerla porque va a ser muy importante que subrayemos y veamos algunas partes muy importantes de esta regla. Básicamente nos dice que para efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga, ojo aquí que ya vienen los cambios, amigos, general y especializada, que circulen por las vías que ya conocemos, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería,
de grúas de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos, así también como aquellos que trasladen lo que son los valores o los materiales o residuos peligrosos, y entre otros servicios que impliquen transportar nuestros bienes o mercancías. Bueno, todos estos que acabo de decir, amigos, van a tener que expedir un CFDI de tipo ingreso, con los requisitos que establece el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que ya sabemos estos son requisitos que deben de cumplir los CFDIs, y que se le va a tener que incorporar el complemento carta aporte. No te vayas con la finta de un primer vistazo de esta regla, porque cada caso tiene su particularidad. Que para tales efectos se publique en el portal del SAT. Esto quiere decir que seguramente vamos a estar viendo más modificaciones a la hora de realizar nuestra factura y posteriormente a la guía de llenado, al instructivo de llenado. El referido CFDI y su complemento amparan la prestación de servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías. De hecho, si te fijas, estas palabras que pongo en rojo son las que te tienes tú que llevar a la mente, a la cabeza, porque son cruciales a la hora de nosotros mandar mercancía, ya sea por alguna de las vías que ya conocemos y ya sea que lo movamos nosotros o que contratemos a alguien para que nos ayude a trasladar nuestras mercancías. Obviamente todo con su representación impresa en papel o en formato digital. Esto, amigos, sigue siendo parte de la regla 2719. ¿Qué más nos dice esta regla? ¿Qué más ha cambiado? Bueno, nos dice básicamente que el transportista, y ojo que aquí ya está manejando una palabra clave que es transportista, podrá, y lo subrayo aquí, y lo pongo en rojo y lo pongo más grande que otras letras, amigos. ¿Por qué? Porque ahora ya no es una obligación. Acuérdense que cuando es una obligación, este podrá se cambia por deberá. Como es podrá, no es necesariamente una obligación. Y nos dice que se va a poder acreditar la legal estancia y o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera, ojo aquí que hay otra palabra clave, durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se ingrese el número de pedimento de importación. Esto que ya sabíamos, sin embargo, no, como te das cuenta, no es necesariamente una obligación. Ahora simplemente podremos acreditar la legal estancia y o tenencia de los bienes. Existen otro tipo de documentos, justamente como el pedimento, entre algunos otros que también nos van a servir para poder acreditar tanto la instancia como la tenencia de estos bienes. Seguimos en la regla 2719. Pasando, por ejemplo, al tema de aquellos que trasladan los hidrocarburos, básicamente nos dice que en ningún caso, y hasta lo pongo en rojo, amigos, se va a poder amparar el transporte o la distribución de este tipo de hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2611, que esta regla básicamente pues nos habla del transporte de este tipo de mercancías, que bueno, no es exactamente mercancías, generalmente son combustibles, sin que se acompañe la representación impresa en papel o en formato digital de los FDIs de tipo ingreso a los que se incorpore el famoso complemento carta aporte. Y aquí, amigos, tenemos que también remitirnos a la regla 27145, son reglas que van muy centradas a este tipo de transportes, de este tipo de materiales, de este tipo de mercancías o de este tipo de lo que son combustibles. Siguiendo con la regla 2719, fíjate cómo ahora nos dice que los contribuyentes a que se refiere la presente regla, es decir, todos los que acabamos de hablar, deben expedir el CFDI de tipo ingreso. Deben de comprender, deben de expedir el CFDI de tipo ingreso, y lo repito nuevamente, con complemento carta aporte de acuerdo al instructivo de llenado del CFDI. Este instructivo de llenado que hoy en día lo podemos encontrar en la página del SAT. Te pido por favor que estés muy atento, no solamente en nuestras redes sociales, sino también en nuestra página de internet, porque seguramente este instructivo va a cambiar. Si bien ahorita ya tiene alrededor de 75 páginas, muy probablemente va a cambiar para adaptarse a estas nuevas reglas que salieron y probablemente vayan a ser muchísimas más páginas. ¿Qué más nos dice esta regla 2719? Bueno, básicamente nos dice, y ojo aquí con lo que voy a mencionar, quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista, y ojo, porque aquí lo está diciendo con exactitud,
los datos necesarios para identificar pues todo lo que estamos trasladando, bienes, mercancías, etcétera, etcétera, de conformidad con lo que ya nos dice el instructivo de llenado del CFDI. Este instructivo de llenado de verdad es muy importante. Ya posteriormente estaré haciendo algún video donde abordemos las preguntas más frecuentes, así como fue en el reciclo, lo vamos a hacer para el CFDI con complemento carta aporte. Entonces te pido por favor que estés muy atento a este video y nuevamente vamos a dejar abiertas las preguntas, pero evidentemente le vamos a dar preferencia a todos aquellos que sean miembros del canal. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos dice que tienen que ir de conformidad con este instructivo, que al efecto publique el SAT, es decir, todavía puede haber algunas modificaciones. Si no, pues vamos a tener que utilizar el que ya está, a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso. Aquí ya nos los están dejando muy claro, amigos. A ver, una parte de todo esto viene con el lado de los que dan el servicio de transporte de bienes o mercancías. Estas personas que dan este tipo de servicios van a tener que emitir el CFDI de tipo ingreso, pero lo van a tener ahora sí que emitir con el complemento carta aporte que apare estas operaciones y en su caso sea objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Fíjate cómo seguimos todavía en la regla 2719. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De que en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías y ojo, no se cuente con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte o bien no estemos llenando este CFDI con complemento carta aporte según los estándares del instructivo de llenado o el estándar de complemento carta aporte, tanto para quien contrata el servicio como para quien está brindando el servicio, todos ellos van a tener que responder y serán responsables ante las autoridades competentes cuando éstas detecten alguna irregularidad en los datos registrados en este complemento carta aporte. Y aquí lo estamos viendo del lado de aquellas personas que generalmente hacen contrabando para poder hacer algún tipo de movimientos que no están precisamente dentro de la legalidad. Entonces debes de tener mucho cuidado cuando ocurran este tipo de situaciones. A veces llenarlo bien y tomarnos un poco más de tiempo es el mejor camino que a lo mejor hacerlo a las prisas y no hacerlo de manera correcta, porque entonces vamos a tener problemas con la autoridad competente que nos pueda requerir esta información. Hasta aquí llega, amigos, el tema de la regla 2719. Pero acuérdense, esta regla ya no es solamente la que aborda el tema del complemento carta aporte. Ahora también ya tenemos más reglas. De hecho, la nueva regla, la 27151, ya hasta viene con un nuevo título. CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios puedan acreditar el traslado de bienes o mercancías. ¿Qué es lo que nos dice esta nueva regla? Nos dice que para efectos del artículo 29, que ya lo conocemos, penúltimo párrafo del Código Fiscal, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías que formen parte de sus activos, fíjate cómo ya están cambiando las palabras a como teníamos la redacción anteriormente. Ellos van a poder acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios. Esta palabra, esta parte también es fundamental para aquellos que no van a contratar algún servicio de traslado o de transporte y cuando lo hagan con sus propios medios y cuando sean parte de sus activos, amigos. Y entiéndase activos todos aquellos que sean, por ejemplo, maquinaria, equipo, todos nuestros inventarios, todo lo que tenga que ver con el lado de los activos. Si no sabes qué son los activos, bueno, pues te voy a dejar aquí arriba un video para que sepas exactamente qué son los activos en las empresas. Fíjate cómo incluso ya también aquí están incorporando a lo que son las grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondo y valores. Todos ellos en territorio nacional. Ahorita vamos a hablar este tema del territorio nacional, tanto por vía terrestre, férrea, marítima o aérea. Estas vías o estas formas que ya conocemos. Y mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado. Ojo aquí, cuando nosotros movamos las mercancías que son propias sin que contratemos algún servicio de traslado de mercancías, nosotros vamos a emitir el CFDI de tipo traslado, expedido por nosotros mismos y que vamos a incorporarle el complemento carta aporte, que ya lo ha dicho varias veces el SAT, lo va a volver a publicar o en su momento lo actualizará. Pon mucha atención aquí porque esta parte también es muy importante. En dicho CFDI
deberán consignar como valor 0. Este es el primer dato importante. Su clave en el RFC como emisor y receptor de este comprobante, así como la clave de producto y servicio que se indique en el instructivo de las 75 páginas que al efecto el mismo portal del SAT vaya a publicar o en su momento a actualizar. Entonces, amigos, ya sabes qué es lo que tienes que hacer si es que tú quieres trasladar mercancías de tu negocio. Pero esto no termina aquí porque nos dice que tratándose ahora de los intermediarios o agentes de transporte, y ojo que aquí no estamos considerando o no estamos haciendo algún tipo de mención a aquellos que si brindan el servicio como tal de traslado de mercancías o de transporte de mercancías. Ojo, estos son intermediarios o agentes de transporte que presten el servicio de logística. Ojo, son palabras diferentes para el traslado de los bienes o mercancías o tengan también el mandato para actuar por cuenta del cliente. Puede ser, por ejemplo, un poder notarial donde nosotros podemos actuar a cuenta del cliente. Bueno, estas personas, estos intermediarios o agentes de transporte van a tener que expedir un CFDI de tipo, ¿qué crees? Traslado. Fíjate cómo ahora es traslado, al que incorporen el complemento carta aporte y usar su representación impresa en papel o en formato digital, ya lo sabemos, para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior. ¿Cuál es el párrafo anterior? Es este que vimos hace un momento, donde veíamos a quienes trasladaban sus propios activos, sus propias mercancías. Entonces ya tenemos ahí estos puntos abarcados. Vamos a ver qué más nos dice ahora la nueva regla 27152, que esta regla es bastante importante porque ahora sí nos define el tema del traslado local de bienes o mercancías. Y aquí sí es muy importante que también pongas atención, porque ¿qué es lo que nos dice? Y es más, fíjate cómo aquí arriba hasta pongo el título de otro color y subrayado para que no lo pierdas de vista. Lo mismo para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo, y de la regla 2719, los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique, fíjate cómo aquí, esta es la parte medular de esta regla, amigo. A ver, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, nuevamente la palabra más importante, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante lo mismo, la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo ingreso. CFDI nuevamente de tipo ingreso que contengan los requisitos establecidos en el artículo 29 letra A del Código Fiscal de la Federación, en el que se registren las claves y productos y servicios de acuerdo con nuevamente el instructivo de las 75 páginas. Fíjate cómo ya ahora sí ya tenemos esta posibilidad de que si estamos transitando de manera local, no es una obligación tener que emitir el CFDI con complemento carta aporte. No te quedes con esta idea porque tiene algunas pequeñas letras pequeñas. Vamos a ver cuáles son estas. La siguiente es: los propietarios, poseedores o tenedores, es decir, ahora nuestras mercancías, a que se refiere la regla 27151, que es la que acabamos de leer, que transporten mercancía o bienes que formen parte de sus activos, nuevamente sus activos, sin que el traslado implique transitar, por algún tramo jurisdiccional federal. Generalmente este tipo de lugares son las famosas carreteras o autopistas. Podrán, nuevamente la palabra mágica, podrán acreditar dicho transporte mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI, como ya lo sabemos, que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y que obviamente pues lleven el registro de las claves y productos que correspondan al famoso instructivo de llenado de las 75 páginas. Y esto, amigos, sin complemento carta aporte. Esta es la parte más importante. Entonces ahora sí, amigos, podemos trasladar nuestras mercancías, podemos trasladar nuestro inventario, nuestros equipos, nuestra maquinaria de manera local sin que tengamos que expedir el complemento carta aporte. Esta parte es súper importante. Te pido por favor que si esta parte te ha agradado le des un fuerte like y que compartas el video, porque gracias a esto nosotros podemos traerte más y mejores videos.
Amigos, esto no solamente queda aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice todavía la regla 27152, que es del traslado local. Nos dice, lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportistas que tengan la plena certeza de que no transitarán por algún tramo jurisdiccional federal. Tienes que tener la total certeza de que no vas a salir de esta parte local a la hora de trasladar tus mercancías o de ofrecer este tipo de servicios. Ya que en caso contrario, amigos, van a tener que emitir el CFDI, ahora sí, con complemento carta aporte, que básicamente es lo que nos dice la regla 2719 y la regla 27151. Para que lo tomes en cuenta, amigos, si vas a estar transitando con tus mercancías de manera local, bueno, ya tenemos estas facilidades. Ahora, vamos a la regla 27153, que ahora sí la autoridad fue bastante precisa porque ha hecho reglas de manera muy puntual para cada caso. Fíjate cómo esta regla 27153 nos dice que es cuando se emitan los CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues que este tipo de contribuyentes van a prestar el servicio de paquetería o mensajería y van a poder emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Nuevamente lo voy a repetir para que no se te vaya. Podrán, la palabra mágica, no te olvides por favor de esta palabra, podrán emitir un CFDI tipo ingresos sin complemento carta aporte. ¿Qué es lo que nos piden únicamente? Bueno, que registremos los nodos concepto que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI por la totalidad del servicio, y además se aplicará a lo siguiente. Tiene básicamente 3 reglas. Estas 3 reglas viene dividida pues obviamente en fracciones. La primera es que por lo que respecta a la primera milla de la cadena de servicios, cuando se tenga la plena certeza de que no va a transitar por la parte jurisdiccional federal, estos contribuyentes van a poder emitir un CFDI de tipo traslado sin que exista el complemento carta aporte. Esto es bastante importante, amigos, pero evidentemente tiene que tener todo lo establecido nuevamente del artículo 29A y del famoso instructivo de las 75 páginas. Pero de este instructivo, ¿qué es lo que va a llenar? Bueno, básicamente van a registrar la clave de producto y servicio que se indique en este famoso documento. Y van a tener que llenar también los nuevos conceptos que sean necesarios para relacionar la totalidad de los números de guía de los paquetes amparados en dicho CFDI. ¿Qué más nos dice esta regla? Bueno, la segunda fracción o el segundo punto que debemos de considerar es de que cuando ya venga la parte intermedia, entonces ahora sí se va a tener que emitir el CFDI de traslado al que sí se le incorpore el complemento carta aporte. Recordemos que son básicamente 3 pasos o 3, digamos, momentos cuando se traslada mercancía. Cuando es la primera milla, que es la que nos están mencionando. La segunda, cuando llega a la etapa intermedia, que aquí es donde sí se va a tener que emitir el CFDI de traslado. Y posteriormente, el complemento carta aporte por cada tramo que implique un cambio de medio o modo de transporte, registrando los números de guía de los paquetes que se transportan. Dichos números de guía deberán estar relacionados en el CFDI de tipo ingreso que ampare el servicio prestado. Y finalmente, la fracción número 3 nos dice que tratándose ahora sí de la última milla, básicamente es cuando ya está llegando a su destino y nuevamente no transite por algún tramo jurisdiccional, entonces se podrán parar nuevamente esto con un CFDI de tipo traslado sin que se le incorpore el complemento carta aporte. Por eso te comentaba, amigo, que ahora sí la autoridad fiscal fue bastante clara y fue bastante detallada respecto a este tipo de escenarios. Básicamente todo lo demás es lo mismo que la primera parte o el punto número 1, la fracción número 1, porque se van a tener que llenar tantos nodos concepto como sean necesarios y todo lo que nos dicta el artículo 29A y el famoso instructivo de llenado de las 75 páginas. Finalmente, en caso de que se transite por algún tramo jurisdiccional federal, tanto en el punto 1 como en el punto 3, entonces sí se le va a tener que emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, amigos, para que lo tomen perfectamente en cuenta.
Vamos a seguir con esta parte porque ahora nos dice que las personas físicas y morales, así como aquellos que sean coordinados y que estén exclusivamente dedicados al todo el tema del autotransporte terrestre, foráneo de pasaje y turismo, que tributen pues en este tipo de regímenes fiscales y que además presten el servicio de paquetería, estarán dispuestos a esta presente regla. Entonces ya también aquí están incluyendo a este tipo de contribuyentes. Finalmente nos dice que cuando en términos de estas disposiciones de materia, los contribuyentes a que se refiere esta regla contraten, ojo aquí, esta parte es muy importante amigos, por favor no te pierdas porque esta parte es muy importante. Contraten un servicio de transporte autorizado para el traslado de los paquetes, el transportista contratado deberá acreditar dicho traslado con la representación impresa, obviamente en papel o en formato digital, con complemento carta aporte que ampare tales efectos y que obviamente se publique en el SAT. Entonces amigos, ya tenemos ahí un tema más para aquellos que estén tratando de contratar este tipo de servicios autorizados para el traslado de los paquetes. Fíjate cómo ahora es bastante detallado qué es lo que va a ocurrir con todos aquellos que estén manejando paquetería y mensajería. Ahora, viene la regla 27154, que básicamente nos habla de traslado de fondos y valores. Lo he dividido en dos porque aquí es donde viene la parte más importante. Estas personas o estos contribuyentes que trasladen fondos y valores sin que el traslado implique pasar por toda la parte federal, van a poder emitir el CFDI de ingreso, lo voy a tener aquí, y que deberán contener los requisitos del artículo 29A y obviamente que estén registrando las claves de servicio correspondientes de acuerdo al famoso instructivo de las 75 páginas que al efecto publique el SAT, sin complemento carta aporte. Esto es cuando se trasladen este tipo de fondos y o valores y sea de manera local. Y ahora, para los efectos del párrafo anterior, es decir, este que acabamos de leer, los contribuyentes van a poder amparar el traslado de fondos y valores con la representación impresa en papel o en formato digital. Esto ya lo sabemos, sin complemento carta aporte. Y obviamente va a ser un CFDI de tipo traslado para que no te vayas a perder de en qué momento es traslado y en qué momento es de ingreso. Sin complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso y ojo aquí, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio a que se refiere este párrafo y el párrafo anterior. De lo contrario, por ejemplo, en caso de que sea que pasen por tramos federales, van a tener que emitir un CFDI con complemento carta aporte. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las grúas? Es exactamente lo mismo. Mientras sea local, no van a tener que emitir como tal el CFDI con complemento carta aporte. Pero en el momento en el que comiencen a transitar del lado federal, van a tener que emitir el CFDI con complemento carta aporte. Y obviamente va a seguir las mismas reglas. Si es una grúa que está prestando el servicio, va a tener que hacer la relación del CFDI, etcétera. Esto en la regla 27155. Luego vemos el tema de la paquetería consolidada. No te pierdas de vista, el transporte, por ejemplo, de carga consolidada es aquel que permite enviar mercancías de varios consignatarios en un solo camión o contenedor, lo que les permite a los clientes ahorrar considerablemente el costo del envío. Entonces, este concepto, si antes no lo conocías, bueno, ahora lo conoces, porque también el SAT aquí ya ha sido bastante claro con lo que va a ocurrir. Básicamente nos dice que los contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada y o mercancías, siempre que las cargas sean identificadas mediante una clave o un número de identificación único. Esto es muy importante porque esto es donde se va a diferenciar entre lo que es un servicio de transporte normal y un transporte de carga consolidada de bienes y o mercancías. Y estos sean registrados en los nodos concepto, que sean necesarios para poder relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante. Y ellos van a poder, nuevamente la palabra mágica amigos, emitir por cada cliente un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el 29A del Código Fiscal por la totalidad del servicio y además se aplicará lo siguiente. Lo siguiente básicamente son las mismas tres reglas que vimos hace un momento para lo que es paquetería y mensajería.
Tratándose igual de la primera milla, si no pasan por la parte federal, no van a tener que emitir el CFDI con complemento carta aporte, pero van a tener que emitir un CFDI de tipo traslado únicamente, y hasta ahí se va a quedar. La segunda regla o la segunda parte es de que por lo que respecta a la parte intermedia, sí van a tener que emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento carta aporte por cada tramo que implique un cambio de medios, ya sea de transporte o que deban de contener requisitos establecidos en el 29A y el famoso instructivo de las 75 páginas. Y ojo, porque aquí viene una parte muy importante. Van a tener que ir relacionando las claves o números de identificación asignados a los bienes y o mercancías, así como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla. Tenemos ahí varias reglas para lo que es la paquetería consolidada. Tenemos esta serie de situaciones que debemos de tomar en cuenta, amigos. En la última milla, finalmente ya la parte final de lo que es el traslado de este tipo de mercancías consolidadas, es básicamente lo mismo. Si no estamos transitando por partes federales, no vamos a tener que emitir el complemento carta aporte, simplemente un CFDI de tipo traslado. Pero si al final sí llegamos a pasar por la parte federal, tanto en la última milla como en la primera milla, vamos a tener que emitir el CFDI de traslado con el complemento carta aporte. ¿Cuál es la parte más importante de todo esto, amigos? Que todo esto que ahorita tú estás viendo, que ya se publicó en el SAT, va a entrar en vigor a partir del 1 de diciembre de 2021. El uso del complemento carta aporte va a ser obligatorio a partir de esta fecha. Y ojo que se va a tener que entender que cumplimos ya con lo dispuesto en este párrafo, es decir, este primero. Aquellos contribuyentes que expidan el CFDI a que se incorpore el complemento carta aporte antes del 1 de enero de 2022 y este no cumpla con los requisitos estándar del complemento carta aporte o del famoso instructivo de llenado de las 75 páginas, que muy seguramente se va a actualizar, amigos. Entonces ahí lo tenemos. Como ustedes se pueden dar cuenta, las reglas no es como que hayan cambiado drásticamente. Simplemente ahora son bastante específicos qué es lo que va a ocurrir en cada uno de los casos. Entonces, amigos, si les gustó este video, si te fue bastante funcional, si ahora ya tus dudas han quedado bastante bien respondidas, te pido por favor que me dejes un like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.